Muy bien, pues el tema de hoy, como ya lo comentamos, se llama ¿Cómo sobreponerse a la muerte de un hijo? Y lo primero que siempre a mí me gusta recalcar es que nosotros, los mexicanos, pese a nuestros ritos y rituales con respecto a la muerte, somos una sociedad que niega la muerte. Y por lo tanto, cuando esta sucede, no tenemos las herramientas ni los conocimientos para poder enfrentarla, sea que enfrentemos la muerte de un ser querido en etapa o con una edad ya avanzada, o sea, cuando perdemos a un ser querido en etapas tempranas. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos y empecemos a borrar toda esa información que tenemos de nuestra sociedad y que no nos ayuda para vivir justamente este camino de enfrentamiento a la ausencia de nuestro ser querido. Entonces, esto es muy importante siempre recalcarlo. Y si no tenemos las herramientas para poder enfrentar la muerte de una persona, a lo mejor en etapa de adulta o en la vejez, pues por supuesto, mucho menos la tenemos para enfrentar la muerte de un hijo. ¿Por qué? Pues porque se activan un montón de mitos que nos han hecho creer en diferentes momentos o situaciones de la vida donde nos hacen creer que el ser humano tiene que transitar este ciclo vital, ¿sí? En el que nacemos, crecemos, nos reproducimos, ¿verdad? Que ya en la actualidad, pues esto ya no es parte de los objetivos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Entonces, es parte justamente de esta sociedad que niega la muerte, parte de esos mitos que nos han introyectado durante muchos años de nuestras vidas y que creemos que la vida va a transcurrir de manera normal y natural para todos justamente de esta manera. Pero cuánta falsedad hay justamente en este mito de la normalidad del ciclo vital. Y quienes han perdido a un hijo, y ojo, no es necesario perder a un hijo cuando tiene 20, 30, 40 años para sentir dolor. La pérdida de un hijo duele desde el primer momento, desde el primer segundo de la gestación. Si allí se pierde un hijo, por supuesto que tiene una gran connotación, un gran porcentaje de dolor que solamente aquellos padres que tienen esa pérdida saben cuánto es su dolor y lo significativo que es perder a un hijo desde el mismo momento de la gestación. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos este mito y tratemos de vivir nuestra vida de una manera diferente y no esperar, ¿verdad? Digo, no es algo que nos vaya a suceder a todos los seres humanos, ni le suceda a todos los seres humanos, pero no estar esperando que este mito se cumpla, porque cuando estamos esperando que este ciclo vital se cumpla, la vida misma nos puede mostrar muchas singularidades que desafortunadamente son muy dolorosas. Cuando nosotros integramos un conocimiento diferente acerca de esta sociedad que niega la muerte, empezar a aceptarla, empezar a ver la realidad, asumirla, podemos y tenemos la oportunidad de integrar justamente la conciencia, la realidad de la muerte de una manera diferente y vivir de una manera diferente. ¿Qué pasaría si yo empiezo a tener la conciencia de que pues realmente no sé si voy a llegar a los 53 años, no sé si mi hija va a llegar a los 30, no sé si mi hijo, que justamente hoy es su cumpleaños número 24, no sé si mi hijo va a llegar a los 25 años? Si yo empiezo a integrar esa realidad sobre nuestra vulnerabilidad, sobre nuestra impermanencia, ¿viviría diferente? ¿Pensaría diferente? ¿Actuaría diferente? ¿Qué pasaría conmigo si yo realmente integro un conocimiento diferente, no el que me ha dicho mi sociedad, sino la realidad de la vida y de la muerte a
mi pensamiento, a mi cotidianidad, a mi experiencia diaria. ¿Qué pasaría? Se los dejo ahí solamente como un cuestionamiento en donde tocamos la puerta justamente la conciencia a la realidad humana. Y entonces hay un filósofo que se llama Martin Heidegger que dice que el ser humano desde el mismo momento del nacimiento es lo suficientemente viejo para morir. Dice esto Martin Heidegger, un filósofo alemán que desde el siglo pasado mencionó esto, ¿sí? Y yo le digo a Martin Heidegger que eso no es cierto, que el ser humano desde el mismo momento de la gestación es lo suficientemente viejo para morir. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos dan el don de la vida, que es la mitosis, también nos dan el don de la muerte, que es la apoptosis o muerte celular. La mitosis es la multiplicación celular, la apoptosis es la muerte celular programada. Desde ese mismo segundo, los seres humanos somos mortales, ¿sí? Entonces, es parte de justamente esta conciencia que es importante que nosotros vayamos introyectando. ¿Duele? Sí, sí duele. ¿Conflictúa? Sí, sí conflictúa. ¿Da miedo? Sí, sí da miedo. Pero ¿acaso podemos, así como avestruces, meter la cabeza dentro de un hoyo y no ver? Podemos hacerlo, pero no por eso la realidad de la impermanencia de nuestra vulnerabilidad se va a extinguir, va a seguir sucediendo en la vida. Cuando unos papás, justamente por estos mitos, ¿sí? Cuando una madre, un padre o la pareja pierde a un hijo, regularmente se siente solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque regularmente vas a voltear alrededor y vas a decir, pero mis vecinos, mis compadres, mis tíos, mis hermanos no han perdido un hijo, por lo cual justamente puede cimentarse esa sensación de soledad, porque no se puede regularmente compartir con otras personas la sensación tan profunda, tan dolorosa de haber perdido un hijo. Muchas veces, cuando esa pérdida fue antes del nacimiento, se ahonda mucho más ese sentimiento de soledad porque regularmente afuera las personas no comprenden lo que es esa pérdida. Porque regularmente le dices, es que estoy en duelo porque perdí a mi bebé que tenía 3 meses de gestación y la gente afuera te dice, ay, pero ni lo conocías, ay, pero te puedes volver a embarazar, ay, pero pues bueno, ni nombre tenía, entonces no es significativo. No, otra vez les digo, desde el mismo momento de la gestación, la pérdida de un hijo es dolorosa. Entonces es muy, muy importante siempre validar este tipo de pérdidas que les llamamos las pérdidas no reconocidas. Y muy frecuentemente esas pérdidas no reconocidas pueden causar duelos complicados y busquemos simplemente con el hecho de reconocer la pérdida que es importante o su connotación como muy importante aún antes del nacimiento, puede prevenir muchas dificultades emocionales en el transcurso de la vida de esos papás que perdieron a un hijo. Entonces los papás se pueden sentir solos, los papás se pueden sentir incomprendidos y por supuesto tienen regularmente que justificarse frente a esa pérdida que están viviendo, como si tuvieran que estar luchando en contra de la sociedad para poder explicarles el por qué lloran a un bebé que murió, ¿no? Antes del nacimiento, una pérdida antes del nacimiento. Entonces, es muy, muy importante que nosotros vayamos sintiendo empatía justamente por las pérdidas que se tienen, otra vez les digo, desde el momento de la gestación. La pérdida de un hijo siempre va a traer un dolor para esa persona que tuvo la pérdida. Y solamente esos papás, esa mamá, ese papá que perdió a un hijo, solamente ellos pueden decir sí, y si tuvieron algunas otras pérdidas también de bebés. Yo he conocido personas, de hecho hoy
les voy a presentar una persona que tuvo una pérdida de un bebé antes del nacimiento y que tuvo una pérdida de un hijo ya en edad adulta, solamente esos papás pueden decir si duele más o duele menos. Jamás yo, desde mi inexperiencia, puedo decirle a un papá que no le tiene que doler tanto un bebé antes del nacimiento en comparación a un hijo que ya conoció, que ya abrazó, con el cual ya hay un vínculo físico. ¿Okay? Y pues bueno, muchas veces los papás se preguntan ¿y por qué a mí? El por qué a mí, porque yo estoy viviendo la pérdida de un ser querido. ¿Qué mensaje, qué tengo que aprender? Los tales porqués o los para qué, ¿verdad? Pero se preguntan ¿y por qué a mí? Fíjense qué importante es nosotros también aprender que mientras transcurrimos una vida física, una vida biológica, los seres humanos nos vamos a enfrentar a dos tipos de sufrimientos: el sufrimiento inevitable y el sufrimiento evitable. Y el sufrimiento inevitable es una condición o es consecuencia de justamente nuestra imperfección, de nuestro ser creado y humano. Pero ¿realmente seremos imperfectos? El que nosotros, los seres humanos, podamos o tengamos esta facultad de sentir emociones agradables o desagradables, ¿será una imperfección humana? Yo creo que es parte justamente de los grandes dones que tiene el ser humano, que es la razón, la emoción y la intuición. Nosotros poseemos estos dones, que si fuéramos robots no los poseeríamos, solamente sería pura razón. ¿Están de acuerdo? Pero el ser humano tiene la capacidad de desarrollar y de mantener en equilibrio estos tres dones, que es la razón, la emoción y la intuición. Pero bueno, aparentemente el sufrimiento inevitable es parte de nuestra imperfección humana, de nuestro ser creado y humano. O sea, todos los seres humanos que poblamos este planeta, durante los siglos que lo hemos poblado y durante los siglos que poblaremos, vamos a vivir el sufrimiento inevitable, que es justamente nuestra condición humana. Vamos a vivir muchos tipos de pérdidas que, por supuesto, nos van a doler. El sufrimiento inevitable es inevitablemente humano y humanamente inevitable. No hay manera de que un ser humano no sienta en algún momento de su vida, o en muchos, algo que le duela profundamente. No hay manera. ¿Ok? Entonces, esa respuesta de ¿por qué a mí? También viene unida a ¿eres humano? Sí. Entonces, tienes esa facultad de vivir el sufrimiento y de sentir un sufrimiento cuando ¿qué? Cuando pierdes algo que para ti era significativo, algo o alguien. Y en este caso, en esta sesión, estamos hablando de la pérdida de un hijo. Somos seres creados, una combinación entre materia y espíritu y también emociones. Entonces, las emociones no solamente tenemos la capacidad de vivir emociones agradables, sino también sabemos perfectamente que tenemos la capacidad de vivir emociones desagradables, ni buenas ni malas, simplemente agradables y desagradables, y estas van a ser directamente proporcionales y congruentes con aquello que yo esté viviendo. Si estoy viviendo una situación, una fiesta, una situación positiva, ¿no? No sé, la entrega de un reconocimiento, una fiesta, una sesión que me encante, voy a sentir una emoción agradable, ¿verdad? Voy a estar feliz, contenta, etcétera. Pero si me toca vivir, por ejemplo, presenciar un accidente, o yo vivo un accidente, o me roban el celular, o me asaltan, o no sé, vivo la muerte de un ser querido, pues por supuesto las emociones congruentes van a ser
desagradables. Entonces los seres humanos tenemos esta facultad y es parte de nuestros dones. Pero fíjense bien qué importante, qué interesante esto. La presencia del sufrimiento inevitable en el ser humano puede venir o puede desarrollarse a partir de diferentes fuentes, ¿sí? Y fíjense, aquí está también nuestro poder, porque de aquí también se va a desprender el sufrimiento evitable. Entonces, el sufrimiento es cuando yo vivo una situación de pérdida emocional importante, despidieron, estoy perdiendo una relación, me pidieron el divorcio, estoy sufriendo una infidelidad, no sé, me acaban de detectar una enfermedad grave, ¿sí? Se va a presentar este sufrimiento en mi cuerpo. Y entonces, ese sufrimiento es ante una causa que es la pérdida que estoy viviendo, es una causa, yo voy a tener una emoción y quizá esas emociones me causen pensamientos, ¿no? Y ahorita les voy a hablar más adelante del sufrimiento evitable. Pero bueno, estoy viviendo una pérdida importante. Pero ustedes saben o sabían qué le produce a mi cuerpo el sufrimiento inevitable. ¿Lo saben? Porque es que nos dicen que a partir de una experiencia muy dolorosa como la pérdida de, en este caso, un hijo, se me puede desarrollar diabetes o hipertensión o cualquier otra enfermedad. ¿Ustedes saben qué le pasa a nuestro cuerpo cuando tengo un sufrimiento muy, muy extremo? Fíjense qué interesante. Pues lo que le sucede a nuestro cuerpo es que se empiezan eh, a descontrolar los niveles de algunas de las hormonas que equilibran justamente el funcionamiento biológico de nuestro cuerpo. Entonces, se presenta este universo diminuto que son nuestras hormonas, es poderoso y a instantes caótico, y justamente ese desequilibrio es el que nos puede llevar a que se desarrollen enfermedades, desde síntomas leves hasta síntomas muy, muy complicados y complejos, ¿ok? Entonces, estas que estoy mencionando aquí son algunas de las hormonas que se ven afectadas cuando yo estoy viviendo una situación muy, muy estresante, cuando yo estoy viviendo un sufrimiento muy profundo. Por supuesto, se empieza a alterar el cortisol, del cual ahorita voy a profundizar, se empieza a alterar la oxitocina, que en buenos niveles la oxitocina pues es parte de las hormonas de la felicidad, pero si empieza a bajar la oxitocina, pues entonces empieza a haber un desequilibrio hormonal. La melatonina también se puede alterar, por supuesto, las hormonas tiroideas, la adrenalina, las endorfinas, los estrógenos y la progesterona, que ustedes saben muy bien que son las hormonas sexuales. Entonces, todo nuestro cuerpo no solamente están sufriendo nuestra parte espiritual, no solamente está sufriendo nuestra parte emocional, no solamente hay un sufrimiento de nuestra alma, también nuestro cuerpo biológico empieza a tener una complicación y una implicación muy, muy importante dentro del sufrimiento por la pérdida, y otra vez acentúo, de un hijo. ¿Ustedes sabían esto? Y me voy a centrar justamente en esta sesión porque, bueno, no nos daría tiempo esta hora para hablar de todas las hormonas y de cómo se van afectando, pero me voy a centrar en el cortisol porque hoy por hoy el cortisol es una de las hormonas más importantes y que tienen un papel muy determinante en el sufrimiento humano y en las consecuencias fisiológicas que puede traer en el paso del tiempo este sufrimiento
en nuestro cuerpo. Y por supuesto, al final les voy a decir qué podemos hacer, porque cuando nos conocemos profundamente, también tenemos la gran oportunidad de poner remedio a ese mal que nos acomete, citando por ahí una frase que viene en el libro del budismo tibetano. Muy bien, entonces fíjense qué interesante. El cortisol es una hormona que produce un efecto en prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? El cortisol, en la medida adecuada, nos ayuda a mantener un metabolismo saludable, a proteger nuestro sistema inmunológico, mejora el uso de la glucosa en el cerebro, aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos, enfrenta de manera proactiva las situaciones de estrés. Este complejo sistema de alarma natural también se comunica con las regiones del cerebro que controlan el estado de ánimo, la motivación y el miedo. Entonces, cuando nosotros los seres humanos sentimos miedo, el miedo que es justamente esa reacción biológica inconsciente cuando el ser humano está percibiendo un peligro inminente, un peligro que pone justamente en la vida del ser humano en riesgo, entonces inmediatamente hay un bombazo de cortisol y esto nos permite reaccionar a esa situación de peligro inminente. Y me voy a ir con una imagen de la naturaleza. Por ejemplo, estamos en la sabana, ¿no? Y están a lo mejor los ciervos están pastando, ¿sí? Y entonces perciben a una manada de leonas que vienen a cazar a uno de los ciervos y en ese momento se desprende un bombazo de cortisol en los ciervos para que puedan reaccionar a ese peligro inminente y huir, ¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, si siguen viendo ese programa o ese video o esa presentación, vaya, acerca de este evento en la naturaleza, pues se van a dar cuenta que una vez que esa manada de leones atacó a uno de los ciervos y pues ahora sí que como parte del ciclo de vital de la naturaleza, pues ya están comiendo a este ciervo, van a ver a lo lejos a la demás manada pastando tranquilos. El cortisol tiene que bajar cuando ya no se siente ese peligro inminente. Este sucede en un ámbito biológico, ¿ok? Pero en el ser humano esto no sucede así. Y ustedes saben que cada vez más en nuestra cotidianidad y en esta sociedad en la que vivimos, los seres humanos vivimos bajo un estrés que puede pasar del estrés común al estrés agudo, al estrés crónico. ¿Por qué? Por una cantidad de situaciones que al final de cuentas queda bajo, que sale del control del ser humano. Entonces, entre las exigencias laborales, las exigencias familiares, las exigencias del entorno, las exigencias climáticas, ¿no? Ahora en Monterrey, durante algunas semanas vivimos unos calores intensos que por supuesto causan estrés. Las exigencias del tráfico, ¿no? Como en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que también ya son ciudades que están bajo este tipo de factores que incrementan la vivencia del estrés, el cortisol va a estarse desprendiendo o produciendo continuamente. Y esto trae como consecuencia que el ser humano viva intoxicado por cortisol. Si les interesa todo este tema, hay diferentes autores, psiquiatras, médicos inclusive, que ya han escrito libros que hablan mucho sobre este tema y al final les voy a dar algunas recomendaciones para que lean más sobre este tema. Entonces, el que el ser humano, ojo, cuando estamos viviendo una situación de pérdida,
importante como el fallecimiento de un hijo, por supuesto, ese desprendimiento, esa producción de cortisol en nuestro cerebro va a ser prolongado, ¿sí? De tal manera que esa intoxicación de esta hormona que tiene nuestro cuerpo, pues va a tener consecuencias negativas. Y ahí es en donde nosotros vamos a poder entender el por qué frente a un duelo importante viene insomnio, vienen colitis, vienen gastritis, viene estrés, vienen contracturas musculares, vienen pues un montón, caída del cabello inclusive, vienen un montón de situaciones o enfermedades que quizá antes de estar viviendo esa situación estresante, pues no estaba presente en nuestras vidas. Entonces, cuando hay un nivel elevado de cortisol, podemos vivir y prolongado durante el tiempo, ojo, si es un bombazo y después ya llego a la estabilidad, no va a tener ese efecto, pero si yo ya entonces esta producción de cortisol empieza a ser prolongada en el tiempo, 3, 6, 9, 12, un año, año y medio, 2 años, pues por supuesto va a haber repercusiones a nivel físico en el ser humano. Otra vez, ¿cuáles? Pues caída del cabello, salen canas. ¿A alguien le ha pasado que dices, es que desde que vivo esta situación me han salido canas? ¿Por qué? Se preguntaban antes, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el sufrimiento o el estrés con la salida de las canas? Pues el cortisol es la respuesta. Temblor de ojos, ¿les ha pasado que el ojito empieza y dices, ay, no, estoy estresado? Bueno, se está manifestando el cortisol por sus niveles elevados. Opresión en el pecho, sudoración, taquicardia, nudo en la garganta, opresión en el pecho, bueno, esta ya la repetí, extremidades dormidas, cambios gastrointestinales, o sea, personas que quieren comer más o que se les quita el hambre, bueno, es producto ese efecto del cortisol. La colitis, por supuesto, problemas en las tiroides, migrañas, tics, artritis, fibromialgia e inflamación. Que bueno, la inflamación es una enfermedad pues muy dañina para nuestro organismo, ¿no? Que nuestro organismo esté inflamado, y bueno, también se involucra aquí el tipo de alimentación que nosotros vamos o regularmente estamos acostumbrados para que justamente suceda esta inflamación. Entonces, el cortisol va a provocar todo esto, esos niveles elevados de esta hormona que no tiene la oportunidad de equilibrarse, pues va a haber una repercusión, como les digo, a nivel físico, pero también va a haber una repercusión a nivel psicológico, como sueño, por supuesto, tristeza, depresión, apatía, desgano, falta de memoria y falta de concentración. Esto es resultado o es uno de los factores importantes en nuestro cuerpo, es por la alta producción de cortisol y mantenido en el tiempo. Y conductuales, pues por supuesto, las personas se van aislando, ¿sí? Entonces ya no quieren salir, están desganados, etcétera. ¿Okay? Entonces, ¿sabían ustedes que este efecto tenía el sufrimiento inevitable? Ojo, es inevitable en nuestro organismo y es por eso que, por supuesto, después de vivir una situación muy dolorosa y extendida en el tiempo, pues el ser humano se puede enfermar importantemente. ¿Sí? Y pues bueno, la intoxicación por cortisol viene a partir de un estrés mantenido, ¿sí? Y por supuesto, una pérdida importante en la vida, la pérdida de un hijo, va a ser en sí mismo una situación de estrés mantenido por situaciones duras, por sufrimiento constante y por supuesto por eventos traumáticos que pueda vivir el ser humano. Todo esto puede provocar que nosotros permanezcamos intoxicados por cortisol. Y más adelante les voy a decir, por supuesto, el remedio. Ya vamos hacia la conciencia,
pero el tener esta conciencia más profunda de cómo funciona nuestro organismo nos puede dar la oportunidad de encontrar la forma de justamente equilibrar esta segregación de esta hormona llamada cortisol. Y así va a ser con cada una de las otras hormonas que les comenté, los perjuicios, los contras que tiene el que no tengan un balance adecuado. Ahora, estamos hablando de duelo por la pérdida de un hijo, ¿ok? Entonces, aquí a lo mejor por ahí dirían, bueno, a ver, si estoy viviendo el duelo por la pérdida de un hijo, entonces en lo que yo me tengo que concentrar es en que no se produzca el cortisol para que entonces yo no viva esa situación. No, aquí es muy, muy importante que nosotros no dejemos de tomar en cuenta que cuando tengo una pérdida significativa, importante, una pérdida de un hijo, es indispensable que yo transcurra, que camine, que procese esa pérdida para que yo pueda construir mi nueva realidad. Y yo ya lo he comentado anteriormente, a mí me gusta mucho hablar de las tareas del duelo, que estos dos autores, bueno, entre otros, de los cuales hablan Alba Payás y William Worden, acerca de las tareas del duelo. ¿Por qué las tareas del duelo? Uno, porque las tareas no son consecutivas, no es de, etapa 1 y luego ya me puedo pasar a la etapa 2 y luego sigue la etapa 3 y luego sigue la etapa 4 y entonces ya, o la 5, ¿verdad? Entonces ya es, las etapas de alguna manera me hablan a mí de algo que quizá yo no sea tan proactivo, ¿ok? Las tareas del duelo, si yo las voy identificando en mi ser, puedo hacer algo, puedo tener acciones para poder hacerme cargo de mi proceso de sufrimiento inevitable. Entonces, las tareas del duelo se tienen que hacer y dentro de ese hacer yo puedo ir controlando, pues obviamente el equilibrio hormonal en el que está mi cuerpo. Siempre es hacer las cosas con conciencia. ¿Okay? Entonces, William Worden y Alba Payás nos hablan de que existe la tarea de asumir la realidad de la pérdida, otra tarea es dar expresión a las emociones y al dolor, otra tarea es adaptarse a un medio donde mi hijo está ausente y la última tarea es reubicar emocionalmente a mi hijo fallecido y continuar viviendo. Nos hablan de estas tareas que nos van a permitir transitar el dolor y poder construir una nueva realidad justamente a partir de la ausencia de mi hijo querido fallecido. La primera tarea, que ojo, no están en orden, es simplemente voy a hablar de esta primera, ¿sí? Pero a lo mejor esta tarea se presenta intermitentemente durante principalmente el primero y segundo año después de la pérdida de mi ser querido. Esta tarea es asumir la realidad de la pérdida. Yo de esto siempre lo menciono, me es muy, muy importante que las personas sepan que no cuando perdemos a nuestro hijo o a un hijo, inmediatamente ya construir el de, sí, murió, sí, ya murió. No, empieza dentro de nuestro ser una lucha entre razón y emoción en donde empieza a decir mi cabeza, sí, ya murió. Y acá el corazón dice, no, no lo puedo creer, esto es una pesadilla, no es cierto, quisiera despertarme, no lo puedo creer, ¿sí? Y la cabeza te dice, ya murió. Y acá es, no, yo deseo hablar con él, es más, hasta inconscientemente digo, le voy a decir, no, ya no le puedo decir, ¿ok? Entonces, esta realidad, asumir la realidad de la pérdida es un proceso que se puede llevar días, semanas o meses, dependiendo del tipo de pérdida que se haya vivido y también de cada persona. No es bueno ni malo, simplemente se presenta y cada persona sabe cuando ya se pusieron de acuerdo esta y esta y pueden decir, sí, ya puedo aceptar que mi hijo no está más conmigo. ¿Okay? Entonces, es muy, muy importante.
¿Qué puedo hacer cuando estoy en esta tarea, ¿no? No primera, sino en este momento, en esa tarea? No forzar ni forzarse. O sea, si mi esposa me dice, es que no lo puedo creer que ya no esté con nosotros mi hijo querido, no es decirle, tienes que creerlo, ¿cómo no lo vas? No, es, ok, está bien, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo acompañar? ¿Necesitas hablarlo? ¿Necesitas estar sola? ¿Qué necesitas para justamente sacar todo eso que estás sintiendo en no poder creerlo? Es no forzar, no forzarse. Participar en ritos y rituales funerarios, no tomar decisiones importantes como deshacerse de objetos, hacer solo aquello que cause sosiego. Es válido aislarse, es válido pedir que no le den palabras de consuelo. Si yo todavía no puedo creer que mi hijo falleció, ¿cómo puedo aceptar el pésame? ¿Cómo puedo escuchar el pronta resignación si ni siquiera puedo aceptar que mi hijo querido ya no está conmigo? Pedir lo que se necesita, darse tiempo, ya que es un proceso transitorio y necesario. No interpretar a la pareja u otros miembros de la familia, no compararse. Esto es lo que puedes hacer si estás en este primer momento. La tarea número 2 es dar expresión a las emociones y al dolor. Otra vez, y lo dije al principio, nosotros los seres humanos nacemos con el don de la razón, de la emoción y de la intuición, y cuando vivimos una situación negativa, lo congruente es que se presenten emociones desagradables, y esas son las que yo tengo que vivir para poder atravesar mi dolor, para poder construir mi nueva realidad. ¿Qué puedo hacer cuando se está presentando este momento en mi vida, cuando estoy empezando a sentir esas emociones que quizá en algún otro momento de mi vida las tenía bastante controladas y las podía enfrentar? Es reconocer mis emociones. Esta soy yo en duelo, soy congruente, o este soy yo en duelo, soy congruente. Yo muchas veces les digo a los papás, ¿tiene por qué dolerte el fallecimiento de tu hijo? ¿No se lo merece acaso? Y me dicen, sí, sí se merece este dolor. Bueno, hay que vivirlo, hay que atravesar el dolor, expresar lo que siento, saber que un día pasará. Las emociones se presentan como una montaña de rusa emocional, no son permanentemente hacia abajo, suben y bajan durante el primer tiempo, justamente después de la pérdida de mi hijo. Cualquier cosa que permita evitar o suprimir de forma continua el dolor es probable que prolongue el duelo. O sea, esto me está diciendo que si yo vivo intensamente mis emociones, esto me va a ayudar a procesarlo de una manera diferente a cuando me las controlo. Compartir emociones con seres queridos, desarrollar una comunicación emocional, y algo que yo recomiendo mucho a los papás que han perdido un hijo y a aquellas personas que se acercan para acompañamiento en duelo, es lleva una bitácora, lleva un diario de duelo. Y para poder llevar este diario de duelo de manera adecuada, en un cuaderno anoten qué día y hora fue, ¿sí? La emoción y la sensación. Emociones: tristeza, angustia, desesperación, frustración, impotencia, enojo, bueno, todas las que se presenten frente al duelo. Y sensaciones: ¿en qué parte de mi cuerpo la estoy sintiendo? Garganta, pecho, hombros, manos, piernas, cabeza, orejas. ¿En qué parte de mi cuerpo se está presentando esa emoción? Y luego inmediatamente es, ¿qué estoy pensando en ese momento? ¿O qué está pasando en ese momento? Es suceso o pensamiento o suceso, para que yo me sienta de esta manera. Si yo empiezo a hacer este diario emocional, me va a permitir ir viendo cómo voy procesando, qué emociones son las que están más presentes en mi vida. Y si yo noto que estoy sobrecargada, sobrecargado, y que hay una continuidad de emociones que no me están permitiendo en el transcurso del tiempo poder procesar, o no sé, no va bajando la sobrecarga emocional, entonces pedir ayuda. Entonces, el diario de duelo, la bitácora emocional, nos puede ayudar mucho para cumplir
la tarea de reconocer las emociones y el dolor. Después tenemos la tarea número 3, que es adaptarse a un medio en donde donde el hijo está ausente. Por supuesto, ese hijo, sea que haya fallecido antes del nacimiento, que ya haya estado algunos años acompañándonos con nosotros, tenía una función, sea compañía, sea con quien comía, sea inclusive expectativas que se tenía con ese hijo. Hay que ir trabajando los diferentes niveles de ausencia de ese hijo para poder enfrentar esta tarea. Y van a haber adaptaciones externas, que es cómo influye esa ausencia en el día al día. Si iba por él a la escuela, si comía con él, si lo llevaba a los diferentes deportes. Enfrentarme a una sociedad sin mi hijo también es parte de esa adaptación externa. La conciencia de todos los roles que desempeñaba mi hijo fallecido, ¿no? A lo mejor ya mi hijo era mayor de edad y quizá ya trabajaba y tenía una aportación en casa, o tenía algunas otras labores en casa. Bueno, pues voy a empezar a enfrentar todas esas ausencias y es importante hacerlo consciente. Las adaptaciones internas, ¿quién soy sin mi hijo? ¿Qué soy? ¿No? Muchas veces dicen, bueno, es que tiene el nombre cuando pierdes un papá, cuando pierdes un esposo, pero cuando pierdes un hijo no tiene nombre. Entonces, ¿quién soy sin mi hijo? ¿Okay? Es la imagen que la persona tiene de sí misma y es la definición que hacen de sí misma. Son adaptaciones internas y, por supuesto, las adaptaciones espirituales, que es mis creencias, mis valores, los supuestos. ¿Quién manda la muerte? ¿Por qué un hijo puede morir? Entonces, es también parte de las adaptaciones que tiene que hacer el ser humano ante la ausencia de un ser querido y basadas en esta tarea. ¿Qué puedo hacer? Reconocer el vacío de la ausencia, prepararse para los primeros días sin ese ser querido, sin mi hijo, delegar responsabilidades, no tomar decisiones apresuradas, como deshacernos de objetos, de ropa, etcétera, planear los primeros días sin planear el cómo voy a hacer las cosas, reconocer que nada volverá a ser lo mismo, que la pérdida del sentido de vida justamente es encontrar un nuevo sentido de vida en donde esté incluido mi hijo. Y la cuarta tarea, me estoy yendo un poco rápido para poder abarcar justamente estas recomendaciones para poder superar o poder enfrentar la pérdida de un hijo, y me voy a la cuarta tarea, que es colocar emocionalmente a mi hijo fallecido y continuar viviendo. Hay que recordar que a lo que le hacemos duelo es a la pérdida física de la relación, pero siempre va a quedar la vivencia, lo integrado de mi ser querido y que jamás se va a borrar, que es lo emocional y lo espiritual. Y justamente a partir de esta tarea, que es colocar emocionalmente a mi hijo fallecido y continuar viviendo, les quiero compartir 2 testimonios de 2 mamás que yo tengo pues el honor de conocer y de saber a qué nivel llevaron justamente esta cuarta tarea. Se las comparto no para que ustedes hagan lo mismo, sino para que sepan que hay muchas maneras de colocar emocionalmente al ser querido fallecido y continuar viviendo. Entonces, vamos a ver este primer testimonio. Este primer testimonio, que es de justamente Sandra Bustos y lo que ella nos comparte. Me voy a hacer llorar, les comparto el sonido y escuchen atentamente. Hola, pues mi nombre es Sandra Bustos, yo soy mamá de Jesús Guillermo. Les quiero compartir pues la situación que llegamos a vivir hace 8 años. Memo, que lo ven aquí, él tenía 16 años cuando lo diagnosticaron que tenía cáncer en los huesos, se llama osteosarcoma de Ewing, y lo tenía en todo su cuerpo. Ya tenía metástasis. Un 8 de enero nos dijeron que tenía este diagnóstico. Él iba para un intercambio
y fue algo muy doloroso, pero aparte muy fuerte para nosotros como familia. Y él, que tenía toda esa ilusión de tener ese viaje, ese intercambio a Francia y no poderlo realizar. Un joven lleno de fe, lleno de esperanza, muy entregado a Dios, con una creencia y un amor muy mariano, adorador perpetuo. Yo les digo de las 3 de la mañana porque a pesar de ser muy jovencito, ir a las 3 de la mañana a la adoración pues es algo muy bonito y muy especial, que yo creo que son cosas muy importantes que nos ayudaron a salir adelante. Cuando tú tienes una fe, cuando tú tienes una creencia, pues tómate de la mano de eso y te va a ayudar de cualquier tipo de creencia que tú llegues a tener. Él llegó a realizar unos chats de oración que se llaman Fuerza Memo, Nunca Pierdas la Fe. Ahorita los chats de oración son Nunca Pierdas la Fe. A través de esos chats fue que se realizó y él dejó el legado de una fundación de seguir apoyando a niños con cáncer y otras enfermedades. Yo les comparto que Memo, yo tengo más de 20 años apoyando a niños muy vulnerables y niños en fase terminal en los hospitales, los acompañaba, pero cuando es tu hijo, cuando te toca, ¿verdad? Porque nunca uno quisiera que llegara a pasar esto en nuestras familias. Híjole, pues es un balde de agua fría y te quedas estática, te quedas paralizada. Y les comparto que para nosotros fue algo difícil en un principio, pero Memo nos lo hizo ver fácil en la cuestión de ir caminando día con día, el irle dando un sentido. Y nada, me echaba muchas porras porque decía que era muy buena en esto y que tenía que seguir ayudando y apoyando. Y así fue, así fue. Entonces yo digo que estos 9 meses, pues Memo me estuvo ayudando y fortaleciendo para continuar este caminar. Y no es fácil tampoco estarlos viendo a los niños diariamente, pero a través de cada uno de esos chiquitos, pues yo veo a mi hijo Memo y el llegar a hacer el legado que él dejó y a realizar esto que sigo haciendo, en seguir acompañando a los niños, seguirlos ayudando, pues me llena de mucha alegría, de mucha fortaleza y de mucho amor para llegar a tantos niños que necesitan, o tantas mamás o papás que son foráneos, ¿verdad? Que están solitos aquí en Monterrey y no tienen en quién apoyarse. Entonces, pues aquí estoy, Sandra Bustos, a sus órdenes, lo que se les ofrezca en el 8180 886096 o en la página, ¿verdad? de Fuerza Memo. Ahí estamos para apoyarlos y recordar, ¿verdad? Que no hay que perder la fe a pesar del diagnóstico que nos dan. Dios los bendiga y muchísimas gracias por darme la oportunidad de dar este compartir. Bendiciones. Bueno, pues es una forma en la que en este caso, Sandra Bustos, pues encontró la manera de acomodar emocionalmente a su hijo fallecido y continuar viviendo, haciendo este voluntariado en el cual apoya a tantos padres, a tantos niños en ese proceso tan difícil como es la vivencia de la enfermedad, el cáncer. Y bueno, también tenemos este otro testimonio de Loli Neira. Es una situación muy similar, nada más que Loli pues lo transformó en algo diferente. Ella escribe libros, por ejemplo, comparte mucho su experiencia y su crecimiento como persona a través justamente de lo escrito, de las palabras. Por tiempos no voy a poder presentarles este segundo testimonio porque también me interesa darles esta otra información que les va a ser de mucha utilidad para poder justamente ayudarse desde la parte interna a enfrentar la pérdida de su hijo fallecido. Y entonces, justamente esta diapositiva se llama Mi Poder. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Ante el sufrimiento inevitable, ¿qué puedo hacer? Cuidar mi cuerpo biológico. Y es buscar equilibrar esas otras hormonas que me van a ayudar a contrarrestar los efectos de ese cortisol que ya me está intoxicando, que está intoxicando mi cuerpo. Y es subir las endorfinas,
subir la serotonina, tener en un buen nivel la oxitocina y un buen nivel la dopamina, que estas son las llamadas hormonas de la felicidad. No porque yo esté en un júbilo constante, no, porque simplemente me van a mantener en un equilibrio emocional y yo voy a poder tener la sensación de que sí puedo enfrentar ese sufrimiento por la pérdida de ese hijo fallecido. Entonces, bueno, las endorfinas calman los dolores físicos y tanto en su estructura química como en sus efectos analgésicos es similar a los opiáceos, pero son las endorfinas. La serotonina es una sustancia neurotransmisora que se produce en el cerebro y tiene relación directa con el humor, el placer y la felicidad. La dopamina es una hormona y neurotransmisor del sistema nervioso central y que influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora y la motivación. Y la oxitocina es una hormona producida por los núcleos supraópticos y paraventricular, son términos médicos, del hipotálamo, pero sirve para sentir una mayor seguridad y socializar mejor. Entonces, ¿cómo puedo subir estas hormonas en mi cuerpo? Fíjense qué bonito, porque en realidad son actividades muy sencillas, muy, pues nada complicadas, de cosas que yo puedo hacer para subir mis niveles de estas hormonas y que me ayuden a equilibrar ese cortisol que, como les digo, está intoxicando mi cuerpo. Entonces, para subir la dopamina solo tienes que dormir entre 7 y 9 horas cada noche. Cuida la calidad de tu sueño. Dejen el celular a un lado desde las 7 de la noche. Ya no se metan. No, ay, traigo insomnio, me pongo. No, cuiden la calidad de su sueño. Busquen cómo el sueño sea de calidad, sea que sea de calidad y que se sientan descansados. Ponerse metas a corto plazo, celebrar los logros, incluso los pequeños. Pude enfrentar su cumpleaños, pude enfrentar el primer día del padre, pude enfrentar el primer día de las madres. Esto de preferencia a diario. Mantener, por supuesto, las relaciones sexuales, mantenerse lo más activo posible. Para incrementar o mantener las endorfinas a un buen nivel, dedicar tiempo a las aficiones. Es difícil, ¿no? Y a veces lo dejamos de lado. Seguir haciendo ejercicio, reír, mejor si es junto a seres queridos, cantar, bailar. ¿Cuántas veces no sentimos culpa por reírnos? Pues reírnos nos va a ayudar a enfrentar ese duelo por la pérdida de nuestros seres queridos. Cantar, bailar, lo que yo pueda. Dedicar un momento a la gratitud cada día. Disfrutar del contacto con la naturaleza, recibir mensajes, realizar ejercicio físico moderado, exponerse a la luz solar. O sea, sal a tu patio, al jardín, a la calle, camina entre los árboles, permite que el sol te toque. Eso va a ayudar a subir la serotonina. Ver de vez en cuando viejas fotos para revivir los momentos importantes y buenos de la vida. Muchas veces nos centramos en la muerte de ese ser querido, de ese hijo que falleció, pero también recuerdo nos han dejado mucha vida. Váyanse a las fotos, conéctense con esos momentos importantes en la vida. La oxitocina se incrementa dándose un baño, un masaje y cualquier otra actividad placentera sobre la piel. Los seres humanos necesitamos ser tocados. Busca que te den abrazos. Tú hazlo. Date abrazos. El abrazo de la mariposa nos es muy útil para incrementar la oxitocina. Otra vez nos dice mantener las relaciones sexuales, reír, practicar actividad física ligera, estar en contacto con la naturaleza, meditar, irte hacia adentro, salirte, ahora sí que cerrar tus ojos hacia el exterior y ir hacia el interior con alguna meditación guiada, respirar profundamente. Todo esto nos puede ayudar a acrecentar estos niveles hormonales y otra vez ir en contra del cortisol, que por supuesto se va a producir ante el sufrimiento inevitable que nos puede o nos va a traer la muerte de un ser querido. Por último, a mí me gustaría que en este momento cada uno de ustedes agarrara su celular y esas primeras personas que les salen en el momento en que se abren el WhatsApp,
por favor, emítanles, exprésenle las gracias por algo. Gracias por estar en mi vida, gracias por escucharme, gracias por esos abrazos, gracias por estar pendiente de mí, gracias por traerme de comer. Emítanle por lo menos un gracias todos los días, para que así nosotros mismos, al otorgar el gracias a otra persona, nos estemos llenando de esas hormonas que en este momento, cuando estamos viviendo una pérdida importante, nos hacen falta para poder enfrentarlo justamente. Y por último, sé que se nos está acabando ya el tiempo. Lo que les recomiendo, si quieren saber más sobre todo esto de la sobrecarga hormonal y cómo enfrentar justamente toda esta situación frente a situaciones negativas que estemos viviendo en la vida, por favor escuchen o lean a Marian Rojas Estapé. Ella es una psiquiatra española que también tiene su podcast, tiene un podcast, la pueden estar escuchando, habla de mucho sobre este tema y da muy buenas recomendaciones para poder enfrentar las situaciones estresantes en la vida. Y otra vez, por supuesto, la pérdida de un hijo es una situación estresante en sí misma. Y bueno, pues están otros libros como Proceso de duelo por la muerte de un hijo, si es que creen que necesitan información, Duelo y resiliencia, y por supuesto este libro de Susana Rocatagliata, Un hijo no puede morir. Y pues bueno, para incrementar endorfinas, muchísimas gracias por haberme permitido compartir este tema. Me fui muy rápido, es muy rico, es muy profundo, pero espero que algo de lo que les haya compartido en este momento les sirva para enfrentar la ausencia de su hijo fallecido. Gracias, Anaí.